Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast especial sobre ideas que han cambiado el mundo. El día de hoy hablaremos del marxismo, una de las teorías filosóficas, económicas y sociales que han influido más en la historia. Yo soy Jimena y me encuentro con mis amigas Sofía, Edith y Marisa, quienes juntas desmenuzaremos este tema para entender de qué trata, por qué sigue siendo tan importante y qué impacto ha tenido en el mundo. Sofía, ¿qué te parece si nos introduces al creador de esta teoría? Claro, la fascinante historia de este personaje, Carlos Marx, nos dice de un filósofo alemán que se encuentra en plena revolución industrial en el siglo XIX. Además, acompañado de su amigo Friedrich Engels, desarrolla la teoría más famosa, la teoría del marxismo. Marx no solo era un filósofo, también era un crítico del sistema capitalista. Él estaba en contra de los capitalistas porque observaba la desigualdad que existía entre las clases sociales. En su libro más famoso, llamado El Manifiesto Comunista, nos plantea que la lucha de clases sociales es el motor de la historia, entre el proletariado y la burguesía. Lo importante aquí es ¿por qué todavía sigue el capitalismo en la actualidad? Definitivamente hay tres conceptos fundamentales del marxismo que debemos entender: la lucha de clases, la alineación y el materialismo histórico. La lucha de clases. Aquí Marx explicó cómo la historia de la humanidad es un conflicto entre clases sociales que tienen intereses opuestos. En su análisis se explica que los primeros conflictos entre clases fue el de la burguesía, que es la clase capitalista, y el proletariado, que el cual vende su fuerza de trabajo. Argumenta que los conflictos se manifiestan en huelgas, movimientos sociales o revoluciones. El segundo es la alineación. Esto ocurre cuando los trabajadores no se sienten conectados con lo que producen porque no son dueños de ello. Son más bien una herramienta más de la maquinaria. Y por último, el materialismo histórico. Aquí Marx explica cómo la economía determina los cambios en la cultura y la sociedad. Jimena, ¿puedes profundizar en cómo estas ideas se ejecutan en la economía actual? Claro que sí. Lo interesante del marxismo es que su crítica al capitalismo sigue siendo muy relevante. Por ejemplo, Marx hablaba de cómo las empresas buscaban reducir sus gastos para aumentar sus ganancias, lo cual llevaba a que la mayoría de los trabajadores sufrieran de bajos salarios, largas jornadas y en muchas situaciones circunstancias injustas. Esto es algo que todavía seguimos viendo en las empresas o en las subcontrataciones, donde los empleados tienen muy pocas protecciones. Además, la idea de la alineación nos hace pensar que muchos trabajadores no pueden ver su trabajo más allá de un propósito de generar ingresos. Sin embargo, hay quienes argumentan que el capitalismo sigue siendo una herramienta que puede ser beneficiente para un sector de la sociedad, lo cual es un debate complejo. Marisa, ¿cómo crees que esto se conecta con las críticas actuales al capitalismo? Según Karl Marx, el capitalismo es un sistema que inevitablemente va a generar desigualdad, pero hay que entender por qué. En este sistema, los dueños de los medios de producción siempre van a buscar generar e incrementar sus ganancias, mientras que los trabajadores van a recibir un salario mínimo y que no siempre va a ir muy de acuerdo al verdadero valor de su trabajo. Según Karl Marx, esto en algún momento llevaría a una crisis en la cual los trabajadores se enfrentarían contra todo este sistema en busca de una comunidad más de iguales, lo que podríamos llamar una comunidad socialista. Y aunque sí, no muchas de sus teorías se han cumplido tal como él las predijo, esto sería una buena manera de explicar cómo funciona el capitalismo actual. Bien, ahora que ya vimos lo esencial del marxismo, me gustaría que nosotros debatiéramos sobre qué puede ofrecernos el marxismo hoy en día. Su análisis sobre la desigualdad sigue siendo muy importante hasta la actualidad, aunque no necesariamente necesitamos un sistema comunista, pero nos ayuda. Estoy de acuerdo, pero también creo que el marxismo tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, no todos los problemas sociales son económicos. Hay factores como la cultura o la política que juegan un papel esencial en esto. Y es cierto, hemos sido testigos de los muchos intentos en los que se ha intentado aplicar el marxismo, y creo que no siempre ha funcionado. Esto aplica más como una herramienta de análisis, más que como ciertamente un modelo a seguir. ¡Qué interesante! Creo que lo importante es no verlo como una situación de blanco y negro, sino como una oportunidad de reflexionar para mejorar el mundo en el que vivimos. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero les guste, déjenos sus comentarios y nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Bye. Besos a todos.